Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de inteligencias artificiales, programación y robótica. Vamos a iniciar con la sesión de este día, para la cual pues debemos de ir a la reflexión inicial en Mateo 6:18. Hemos visto que este pasaje, ¿verdad? Es decir, los versículos 16, 17 y 18 del libro de Mateo, en el capítulo 6, Jesús se centra a hablar de un tema, que es el ayuno. Em, es importante, ¿verdad?, considerar que más adelante en el mismo Evangelio se encuentra una escena donde Jesús les confiere autoridad a sus 12 apóstoles para que vayan a hacer todo lo que él hacía, ¿verdad?, en ese momento. Pero una de las cosas más emblemáticas quizás es cuando les da potestad para expulsar demonios en su nombre. Era algo que ya habían visto a Jesús hacer. Y en una parte encontramos que le dicen, ¿verdad? Jesús, de que sus discípulos no pudieron, o se acercan y le dicen, no pudimos expulsar a estos demonios. Y Jesús les dijo, es que este género ya solo sale con ayuno y oración. Eh, Jesús fue un hombre, no cabe duda, fue un hombre de oración, pero también fue una persona de ayuno. Em, Cuando la Biblia nos dice, ¿verdad?, que pasó 40 días, 40 noches en el desierto sin comer, nos hace pensar, pues, cómo pudo soportar algo así, ¿verdad? Cómo pudo sobrevivir. Y está claro que, pues, la conexión, el vínculo espiritual, ¿verdad?, fue lo que le permitió soportar esa prueba. Y recordemos que era parte de las tentaciones. Curiosamente, se piensa a veces que fue el enemigo, Satanás, quien llevó a Jesús al desierto a ser tentado, pero no es así. Si se lee la escritura, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu, y la palabra Espíritu está con E mayúscula, lo cual nos indica que es el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto, pero no lo llevó precisamente para ser tentado en sí, no era el propósito. Permítame un segundito. Bueno, gracias por la espera. Entonces, les decía, ¿verdad? La idea es, el ayuno y la oración van de la mano. Fue cuestión de el mismo espíritu llevar a Jesús al desierto. Eh, no, aunque lo vemos como las tentaciones, pero realmente en ese periodo Jesús estuvo fortaleciendo para lo que se venía, eh, que era precisamente el inicio de su ministerio público. Entonces, a veces se piensa que los ayunos, la oración son para pedir cosas, ¿verdad? Y quizás el sentido no es ese. El sentido de la oración, el sentido del ayuno debe ser acercarnos más a Dios, prepararnos para ese momento íntimo. Por eso es que nos habla de estar en lo secreto con Él. Bueno, terminamos con la reflexión de este día y vamos ahora a continuar hablando respecto de las reglas. Eh, pero lo vamos a hacer casar con algo más práctico, ¿verdad? Vaya, ya habíamos dicho que debe ser preciso, el algoritmo debe estar definido, significa que si se ejecuta más de una vez tiene el mismo resultado, debe tener un inicio y un fin. Decíamos que si lo hacemos en gráfico, debe ser utilizando líneas que vayan de arriba a abajo, de izquierda y derecha, que sean líneas verticales y líneas horizontales. eh, y que deben de estar conectadas. Eso es lo que estuvimos hablando hasta el día de ayer. Pero también se agregan otras cosas. Decíamos que debe ser independiente del lenguaje de programación. Si hacemos un flujograma, pues es obvio, ¿verdad? Es una representación gráfica. Si hacemos un pseudocódigo, significa que las instrucciones que vamos a utilizar deben ser palabras genéricas que un programador sepa identificar a qué estructura o a qué función pertenecen dentro de un determinado lenguaje o
ya entrando específicamente a un lenguaje. Pero hay algunas reglas más. Como esto idealmente se pensaba en papel, ¿verdad? En un tiempo, o sea, resolver esto en papel, pues había que utilizarlo, ¿verdad? Con conectores. Es decir, si una página no me alcanza y voy a pasar a la siguiente, debo de usar conectores para saber de dónde vienen las líneas. Y otra cuestión importante es que no podemos hacer que más de una línea llegue a un mismo símbolo. O sea, a un símbolo solo debe de llegar una línea. De hecho, de eso vamos a hablar en la siguiente clase. Vamos a estar hablando acerca de los símbolos que se pueden utilizar en diagramas de flujo y las funciones que estos símbolos tienen. Pero antes de ir a conocer los símbolos, vamos a ver ejemplos de flujogramas o de diagramas de flujo diversos, o sea, no hechos en una sola manera, sino de varias formas. Así que el día de ahora vamos a ir tomando en cuenta todas estas reglas que hemos visto acá en Google. He puesto uno de los ejercicios más tradicionales, digamos, en el área de flujogramación, en el área de algoritmos, y es un diagrama de flujo para la suma de dos números. Así se le conoce a este ejercicio. Y es un ejercicio elemental, un ejercicio básico, digamos, del área de programación. Eso nos va a permitir a nosotros ir viendo diferentes diseños con los cuales podemos crear estos algoritmos. Pero vamos a tratar de ir cazando las reglas que acabamos de estar leyendo. Por otra parte, es necesario, ¿verdad?, tomar en cuenta que hay algunos símbolos que vamos a irnos como familiarizando con ellos. Entonces voy a ir escogiendo algunos de los que están acá para que los vayamos observando. Eh, el primero está acá, ¿verdad? Dice diagrama de flujo de la suma de dos números. Vamos a ver si podemos ampliar un poquito más la página web en donde se encuentra. Como repito, ese es como el ejercicio, como cuando en matemáticas nos dicen, mire, haga dos a tope. Es como lo más típico, ¿verdad? Vamos a ver si este tenemos acceso, porque no, este no tenemos, no vamos a tener, creo, mucho acceso a este. Entonces vamos a probar con otro, porque en este a veces hay contenidos que sí se pueden accesar y ahí no. Y hay otros que no, pero ese no lo vamos a poder accesar. Vamos a ver este. Este, de hecho, se está implementado en algún, bueno, está hecho en un programa que vamos a utilizar. Más adelante voy a dar detalles de este programa que nos permite hacer flujogramas así como este que están viendo. De hecho, este se genera casi que automático. O sea, se escribe el pseudocódigo y ese programa nos genera esto a partir del pseudocódigo. Pero tiene la estructura que estamos hablando. Normalmente se usa un terminal de inicio, que es esto que está acá, un terminal para la finalización, es lo que se suele utilizar. Y ahí es donde decíamos, todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un fin. O sea, todo lo que vayamos a representar debe de llevar siempre esto, inicio y fin. Y se usa este terminal, así se le conoce ese símbolo. Luego, este nos ilustra con esta figura, ¿verdad? Que está acá, que es como un romboide, que hay algo que se llama número uno. Es una variable. O sea, nos está ilustrando que aquí se va a capturar, se va a ingresar el número uno. Y luego en otra variable, que se llama número dos, se va a guardar el segundo número, porque es la suma de dos números. El rectángulo que estamos viendo acá sirve para indicar procesos. Y si ustedes observan aquí, no hay un símbolo igual, sino que hay como una flechita, ¿verdad?, que apunta hacia acá. Eso se llama no igual, sino asignación. O sea, que se le va a asignar a la variable suma, que es otra variable más, la variable número sumada a la variable número 2, número uno más número 2. Y esto sirve para entrada o salida de datos. Es la entrada o salida de datos genérica. Significa que no sabemos en qué dispositivo o por dónde se va a mostrar la información o por dónde se va a recibir. Entonces, la entrada o salida de datos genérica indica, bueno, estos son entrada de datos y esto es salida de datos. Lo que va a salir es la variable suma. Entonces,
A partir del análisis de un flujograma como este, un programador sabe, necesito una variable número uno, necesito una variable número dos, necesito una variable suma. Estas son las variables de entrada y esta es mi variable de salida. Por eso está acá. Y la operación que se va a realizar es la suma en sí. O sea, sumar el número uno más el número dos. Eso es lo que le dice a un programador un diagrama de flujo, sencillo como este, los pasos que se van a seguir. Las imágenes que se utilizan o estos símbolos dan una idea de qué función se realiza. Como repito, a medida vayamos conociéndolos, vamos a ir eh, sabiendo cuáles son sus características. Veamos este otro que cambiará quizás un poquito respecto del anterior, pero la idea viene siendo casi la misma. De hecho, ese que estamos viendo es más largo porque ese no solo es la suma. Veamos lo que hace este diagrama de flujo. Miren, tiene un inicio y tiene un fin. Va en orden vertical, lo que indica que este es un ejercicio secuencial. O sea, no hay bifurcaciones, no hay para irse hacia un lado, irse a otro. Todo es de arriba hacia abajo. Entonces, eso nos indica, tiene un inicio y tiene un fin. Aunque parezca absurdo ahorita ponerle inicio y fin, después vamos a entender la importancia de eso ya al momento de programar. Ahora, igual, aquí ya no le llaman el número uno, le llaman num1 y num2. Y se está utilizando esta misma figura, ¿verdad? Que está acá, que nos indica que es la entrada o salida estándar. Entrada o salida estándar implica que no importa si el usuario va a ingresar el número en un teclado, si lo va a hacer a través de un mouse en donde venga y clique sobre los números o lo va a hacer sobre una pantalla táctil, no importa dónde sea. Lo importante es saber que hay algo a través de lo cual el usuario puede ingresar el valor del número uno y el valor del número 2. O que se le va a preguntar, vea, ingrese número uno, ingrese num2. Entonces, aquí de una sola vez estaríamos diciendo, bueno, las variables de entrada es num1 y num2, porque están acá al nomás iniciar. Luego, estos son procesos. Aquí hay uno y aquí hay dos. Este tiene dos procesos, porque este no solo es la suma, sino el producto. O sea que la idea de este es, bueno, hacer un diagrama de flujo, hacer un algoritmo que calcule la suma de dos números y el producto de esos mismos dos números. Eso es lo que estaríamos representando acá. Entonces nos dice, bueno, aquí la suma es una variable que va a ser una variable de salida y que va a contener la suma, claro está, la operación suma del num1 y el num2. Y crean una variable que se llama producto que va a ser la multiplicación. Pero ojo, en informática, en lo que vendría siendo diagramas de flujo, la multiplicación no es la X. Aquí vamos a utilizar como operador para la multiplicación el asterisco. Entonces debemos de distinguir. Igual, para la división no vamos a usar el símbolo típico ese de división, sino que vamos a usar la pleca o plica, que le dicen algunos. Así que es de irnos acostumbrando que las matemáticas, los operadores aritméticos cambian un poco de matemáticas a lo que es programación. Luego, al final, notarán que aquí ya se usa otra cuestión. Ya no es el mismo símbolo que está arriba. Esta ya es una salida impresa, se le llama o una impresión, que implica que los valores se van a imprimir. Ahora, cuando usamos la palabra imprimir, no necesariamente tiene que ser en papel. Podemos interpretar, es una salida impresa en una pantalla, o sea, que se va a mostrar en una pantalla. De hecho, vamos a estudiar algunos símbolos que específicamente son, por ejemplo, para ingresar datos por teclado o para sacar datos en una pantalla o en una impresora, porque hay símbolos que hacen esas funciones específicas. En otras palabras, el símbolo le dice al programador el medio a través del cual va a capturar información y el medio a través del cual va a dar salida a la información. Entonces, en medio de esto comienzan a aparecer las llamadas variables. En programación no tendría chiste que nosotros pongamos aquí el valor 12, por decirlo, si este fuera un número, y este 24. No tiene chiste poner esos valores así. El chiste es utilizar contenedores, usar variables, porque entonces eso permite que esto se use una vez y se obtenga un resultado. Se use otra vez y se obtenga un resultado. Se use otra vez y se obtenga un resultado.
Y si son los mismos números, el resultado siempre va a ser el mismo, que es una de las reglas que acabamos de leer, de que cuando un algoritmo está bien diseñado, se ejecuta una, dos, tres, X veces y siempre el resultado es el mismo. Entonces ahí tendríamos este otro ejemplo. Vamos a ver otro, vamos a ver si ese nos aparece aquí, nos carga. Ah, pero este está muy pequeñito, ¿verdad? Vamos a ver si encontramos otro que sea más claro. Vaya, este es igual, pero fíjense que este tiene valores. O sea, este no está considerando que son números aleatorios, sino que ya tiene valores. O sea, esta sería nada más para resolver un problema, que incluso aquí dice para sumar los números 10 y 20. O sea, no es como los otros son más funcionales porque no importa el número que sea, se va a sumar. Pero esa es la condición, es que solo suma estos dos. Entonces, tiene un inicio, miren, tiene un fin, tiene la estructura de arriba hacia abajo. Y como este considera que son variables, aquí se inicializa una variable. Cuando las variables se hacen iguales a un número al principio de un flujograma, es para inicializarlas. Inicializarlas significa que tengan un valor inicial eh, antes de comenzar a resolver el flujograma. No es un paso sumamente necesario, aunque hay algunos lenguajes de programación que manejan la idea de variables. El concepto es una variable definida desde el principio y una variable no definida. Entonces, algunos lenguajes solo pueden trabajar con variables definidas. No podemos dejar como que es una variable que la llamo y no se sabe qué es. Vea, se define la variable. Entonces, esto es algo así como definir que suma es un número y en este caso es el número C. Se carga ya con ese valor. Luego nos dice ingresamos 10 y 20. O sea, eso implicaría, se capturan los números, ¿verdad? 10 y 20. Se hace la suma, que es la variable que está acá, que ahora va a cambiar, ¿verdad? Porque va a sumar 10 más 20 y va a imprimir, ¿qué? El contenido de suma. Pero esto es igual como que hubiésemos ido haciendo, digamos, algo que sí, eso siempre va a dar el mismo resultado, no se va a negar, siempre se va a llegar al 30, pero se pierde un poco el sentido que tiene el uso de variables en lo que vendría siendo programación. La intención de meter variables es que independientemente de los números que ingresemos, el resultado, el proceso va a ser la suma de los dos números. Pero vean que es otra representación. Creo que hay más por acá. Vamos a ver quizás estos que no son... em, vaya, este es igual, ¿verdad? Este es hecho en un programa, que es de hecho es el programa que vamos a utilizar, ¿verdad? Es este programa, que es pseudointérprete, lo vamos a usar más adelante. Y ese no es que lo vayamos generando, ¿verdad? Que hay que ir haciendo el dibujito. Pseudointérprete, usted crea el código y automáticamente le genera lo que vendría siendo el diagrama de flujo. Entonces se llama algoritmo suma. Este fíjense que no dice inicio, sino que le pusieron así, pero si dice fin algoritmo. O sea, siempre esto sería como el inicio y esto el fin. Entonces aquí dice, dame el número uno, dame el número dos y dice número dos. Pero esto acá no tiene la suma. O sea, esto solo estaría capturando los datos, pero como acá se pone el fin, significa que esto no estaría sumando. O sea, a esto le falta el proceso de la suma propiamente. No se está poniendo en sí la suma. Pero aquí se agregan otras cosas interesantes. Y es que ya al programar, nosotros podemos meter, entre comillas, valores que le van a aparecer impresos a quien esté cargando el número. Creo que este está más completo aquí, en esta otra. Aquí sí estaría, digamos, como desarrollado completamente. Miren,
el algoritmo suma números. Eso es como el inicio. Esto es el fin del algoritmo. Nos dice ingrese el primer número. Esto que está acá no significa que es es algo que se tenga que escribir el usuario. Simplemente es un mensaje, vea, que en pantalla el usuario vea este texto. Siempre cuando vayan entre comillas simple, comilla doble, vamos a conocerlos a esas como cadenas de texto, que son mensajes que le podemos desplegar al usuario en una pantalla. Entonces, eso es como para indicarle, ¿verdad? Ingresa el primer número, entonces el usuario ingresa el número. Una vez ingresado, ¿verdad? Ingresa el segundo número, el usuario lo escribe. Ahí tiene que apretarle Enter seguramente a medida lo va escribiendo. Y aquí se genera la variable de salida, que es result. Así le han puesto, supongo que de resultado. Y la operación. Nótese que en este tipo de flujogramas no se usa el símbolo igual. Aquí se podría usar igual, pero no se usa igual, sino que se usa esta flechita que significa asignar. Es decir, lo que estamos diciendo acá es que el resultado es así, se le asigna a la variable resultado el número uno más el número 2, lo que sea capturado aquí en el contenido de ambos. Y se imprime un texto a la par de la variable. Son cosas que vamos a ir viendo. Pero este ya está más enfocado a llevar la idea de que esto es un pseudocódigo y que a partir del pseudocódigo se creó el diagrama de flujo. El diagrama de flujo tradicional es más como estos, en donde uno va, digamos, haciendo las cajitas y elaborándolos. Hay muchos programas que podemos usar para hacer estos diagramas de flujo. Por ejemplo, Microsoft, ya sea en Word, en PowerPoint, en todos ellos tiene estos símbolos para hacer diagramas de flujo. Hay otros software que también sirven para hacer diagramas de flujo, ¿verdad? En Visio también se puede hacer. O sea, hay varios programas que sirven para esto. Pero hay otros que pues sirven más para programar y a la vez de programar nos generan automáticamente el flujograma. Ese, por ejemplo, sería un diagrama de flujo estándar. Tiene su inicio, tiene su fin, tiene esa estructura. En este caso dice leer A. Nótese la instrucción. Se pone leer, porque esto ya se va preparando más a el algoritmo, ¿verdad? Los pasos con los que se va a conseguir. Leemos el A, leemos el B. Esto sería un número que le llamamos A, un número que le llamamos B. Entonces la suma se va a almacenar en C. Nótese que los nombres de las variables son, digamos, podemos llamarlas como nosotros querramos. Hay ciertas restricciones en algunos lenguajes de programación, donde hay ciertos nombres que no se pueden usar para las variables, porque son palabras reservadas por el lenguaje de programación. Entonces aquí nos dice escribir, C es la acción y luego termina. Pero la operación, miren, aquí sí está con un igual. Entonces, en sí, las representaciones de flujogramas hay de muchas maneras. No hay un único software, no hay una única manera. De hecho, déjenme comentarles, cuando su servidor recibió la materia de programación en la Francisco Gavidia, eh, tuvimos a un personaje, ¿verdad? Un ingeniero por ahí que yo lo quisiera ver ahora, ¿verdad? Yo lo quisiera ver ahora haciendo eso que nos hacía antes. Pero este señor, esos diagramas de flujo no dejaba que uno los hiciera en computadora. Vean, todo lo quería a mano. Si dejaba guías de trabajo, a mano. Todo tiene que hacerlo a mano. No, no quería nada en la computadora, todo a mano. Vea, porque decía que en las computadoras solo se pasaban el archivo, ¿verdad? Y lo copiamos, lo pegamos y ahí se lo presentamos. Entonces, no. Él decía, todo lo quiero a mano. Y en aquel tiempo, yo creo que quizás ya desaparecieron, no sé, o todavía se hayan, vea, pero habían unas reglas para programación. Quiero ver, no, eran reglas para diagramas de flujo.
pero no eran las reglas que estamos viendo, ¿verdad? O sea, no eran, bueno, ¿qué parece esto? No, no. Vamos a ver, vamos a buscarlo así. Eh, Eran unas plantillas con los símbolos que vendían antes. Vamos a ver si aquí están. Eran estas. Entonces, él nos hacía o que compráramos estas, ¿verdad? Que compráramos esas plantillas que las vendían en algunas librerías y que así hiciéramos los diagramas de flujo a mano. Todo a mano. Ah, y agréguenle que no quería lapicero, la pedía lápiz, que fueran a lápiz, por si había que corregir algo que se hiciese a lápiz. Y había que ir uno a comprar esas plantillas donde venían todos los símbolos de programación, porque a ese ingeniero se le ocurrió que no quería nada a mano. Eh, bueno, en la práctica eso, ¿para qué hacer eso hoy con los estudiantes? Si hay herramientas que automáticamente me generan eso. Hoy en día, bueno, incluso ustedes se pueden ir hoy a una de las inteligencias artificiales como ChatGPT y ponerle lo mismo que yo le escribí a esto. Ponerle diagrama de flujo para resolver tal cosa. Y eso les va a dar ahí todo el diagrama de flujo, ¿ya? Sin necesidad de hacerlo a mano, ni nada. O sea, ahí está todo el diagrama de flujo ya representado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta nueva era? Claro, respecto de cuando yo estudié, han pasado 20 años. En esos 20 años las cosas han evolucionado. Y para mí sería un graso error venir y decirles a ustedes, miren, vamos a hacer estas guías de programación, pero quiero que las hagan a mano. Eh, Eso no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Bueno, porque hoy ya hay tecnologías que nos generan esto automáticamente. No, no debe estar concentrado la idea en que usted haga estas cosas y que usted lo resuelva así, a lápiz, a pluma. Como decía un profesor que teníamos de matemática, ¿verdad? Nos molestaba, decía, vaya, van a resolver los ejercicios con tecnología de punta. Así nos decía. Y todos pensaban, nos va a dejar usar calculadora, nos va a dejar usar computadora. Y no, vea. Lo que venía era es que, vaya, sáquenle punta a su lápiz. Ahí está la tecnología de punta, decía. Creo que esas son prácticas que en el haber docente ya no se deberían de dar. Quizás se siguen dando, lamentablemente. Pero hoy con el auge de la tecnología no tiene que ser la visión esa. La visión o lo que yo debo desarrollar junto a ustedes para ese tipo de ejercicios es más bien que usted entienda la lógica que debemos de aplicar para resolver estos problemas. Cómo utilizar los software existentes de una manera que nos resuelvan un problema, pero no complicándoles la vida. Imagínense, nos dejaban a veces a nosotros guías de cerca de 25 ejercicios a veces a la semana de programación y todos a mano, hechos así. Y que si no alcanzaba el papel, que use conector. Aquí use un conector para la siguiente página y tienen que venir los conectores. Y se ponía en ese plano bien estricto. Bueno, no es eso. De hecho, cuando su servidor ya tuvo la oportunidad de dar clases de programación, así como las que estamos viendo con ustedes acá, yo nunca le he pedido a un estudiante, mire, tráigame los ejercicios resueltos a mano, porque pasé por algo así. Y sé que eso, en vez de generar interés en el estudiante, lo desmotiva. Es algo que es contraproducente. Eh, Hoy en día, repito, hay tanto material, hay tanta información, hay programas que ya nos generan eso, que es lo ideal, que el estudiante sepa, mire, cómo se hizo eso, qué es lo que yo voy a buscar, que usted sea capaz de analizar que este algoritmo está diseñado y haría esta y esta función.
o como el que vimos al principio, ¿verdad? Que yo les decía, vaya, miren, este sí está completo, vea, pero había uno que estaba incompleto, que de acuerdo a lo que estábamos viendo, pareciera que sí resuelve un problema, pero le falta una parte importante. Ya no han hecho la suma, o no se hizo tal operación, o se han saltado ese procedimiento. Vean, para mí es más importante que usted, con ver esto, pueda entender o leer esto y decir, ah, bueno, ¿qué están haciendo aquí? Inicia el programa, leen dos variables A y B. En la variable C, se suma la A con la B. En la variable D es la resta de A con B. En la variable E es la multiplicación. Y al final se imprime, porque ese es el de impresión, se imprime lo que vendría siendo un texto que dice la suma es C, la resta es D, pero no es que aparezca la C, la D y la E, sino que lo que va a aparecer es la cantidad que quede almacenada al momento de ejecutarse el programa. Eso es más importante que el hecho de que usted esté dibujando esto a mano, que usted sea capaz de analizar un flujograma y de entender qué es lo que se va haciendo. Entonces, de manera elemental, los diagramas de flujo, los algoritmos, cuando son secuenciales, su estructura es esta. Deben tener un inicio, deben tener un fin. Las palabras inicio y fin tienen que ir ahí. Luego, lo que se suele hacer en este tipo de flujogramas es pensar, bueno, datos de ingreso. ¿Cuáles son mis variables de ingreso? Definir mis variables de ingreso. Después de eso, el proceso. ¿Qué son los procesos? Los procesos por lo general son operaciones aritméticas, son operaciones lógicas las que a veces se hacen, pero en este caso, como no vamos a pensar en dos caminos, no son, digamos, de esos que podemos dividirnos a la izquierda o a la derecha, sino que todos van siempre en el mismo proceso, siempre van a ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potenciaciones. Eso es lo que vamos a realizar acá, e incluso un par de operaciones que son poco conocidas para nosotros, que se generan de la división entera, que se conocen como el módulo y el residuo. Esas se incluyen dentro de este bloque de operaciones secuenciales. Entonces, eso es lo que vamos a definir en los procesos, casi solo operaciones aritméticas. Y luego, las variables de salida. Aquí es lo que le vamos a mostrar al usuario. Eso es básicamente la estructura secuencial. Datos de entrada, procesos, datos de salida. Eso es todo. Entonces, si usted logra comprender esto, si usted logra captar cuál es el diseño metodológico que eso tiene, la lógica computacional que se sigue dentro del mismo, ese es el punto realmente. Más que usted haga los dibujos, más que usted sepa, digamos, qué significa o el nombre de cada una de esas figuras. No, lo que importa es que usted reconozca que aquí se están capturando datos, que aquí se están procesando datos, haciendo cálculos, y que aquí se están dando salida de datos o se están mostrando información. Eso es lo que realmente interesa. Y hay diversas representaciones. Por ejemplo, este es otro que no lo habíamos tocado, pero ese es diferente, miren, porque a pesar, ese no muestra una estructura de arriba abajo, ¿verdad? Sino que lo han como bifurcado, pero quizás es nos dice diagrama de flujo que representa la suma de dos números. En la entrada está A, B, C, D, E y F. Y aquí nos explica. Ah, pero eso es coeficientes. O sea que eso no es la suma típica de un número, sino que esto es como para trabajar otras operaciones, pero creo que nos sirve, ¿verdad? Nos da la idea. Bueno, se crean varias variables, la D, de X, de Y. Eso es como, por ejemplo, cuando pensamos en una ecuación cuadrática, ¿verdad? Donde pueden haber varios coeficientes y se trabaja con esos coeficientes. Muchas de los procesos que se realizan en matemáticas se pueden llevar a diagramas de flujo y resolver ecuaciones incluso a través de un programa, sin necesidad de estarla haciendo a mano. Eh, Resolver la ecuación a través de un programa. Por ejemplo, la famosa ecuación cuadrática se puede resolver con lo que vendría siendo un diagrama de flujo.
De ahí creamos un código, luego ese código se lleva a determinado lenguaje de programación y ahí ya se resuelve. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora. En la siguiente clase vamos a adentrarnos un poco más en la simbología, pero vamos a comenzar a ver lo que son los símbolos que se utilizan para diagramas de flujo. Y repito, se pueden hacer actualmente en ciertos software como a mano, ¿verdad? O sea, ir poniendo las figuritas, llenándolas con los datos. Básicamente como estas que hemos estado viendo así, ¿verdad? Es hacerlas en la computadora, en un programa, que no es para programación, sino para representar flujogramas. Todos esos que están así son de ese tipo, que se hacen en algún tipo de software, pero hay una aplicación la que nos va a permitir crearlos sin necesidad de ir haciendo los dibujitos o poniéndolos. Automáticamente ese nos genera el flujograma, que es el que vamos a estudiar más adelante, que se llama pseudointérprete. Bueno, nos despedimos hasta acá, que Dios me les bendiga y los espero en la clase del día jueves. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Feliz noche.